Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque en esta tarde nos das la oportunidad nuevamente de reunirnos para abrir tu palabra y escuchar lo que tienes que explicarnos. Ayúdanos, Señor, a tener corazones que están dispuestos a escuchar y a seguir lo que tú nos quieres mostrar. Bendícenos con tu Espíritu Santo para que podamos entender y recordar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ahora listos entonces para comenzar el repaso de los versículos de memoria. Para las personas que están nuevas, que por primera vez o segunda vez están asistiendo a la reunión, o para aquellos que están viendo el video y se encuentran con que hay versículos de memoria ya en los videos anteriores, no se sientan que están atrasados, ni se desanimen. Recuerden que la palabra de Dios nos alimenta, no importa en qué lugar estemos. Así que si ustedes comienzan ahora, desde ahora van a recibir también la bendición. Pero comiencen, que poco a poco el Espíritu Santo va a ir haciendo la función que es de Él, de fijar esas palabras en nuestras mentes. Yo sé que Él siempre lo hace y lo seguirá haciendo. Entonces, comencemos a repasar. El primer versículo que tenemos memorizado está en Juan 15:5. Para aquellos que tienen sus cámaras prendidas, entonces podré ver cuando los repitan. A los demás, espero que los estén repitiendo también, con el favor de Dios. Juan 15:5. Jesús habla y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El segundo versículo es de Juan 5:30 y aquí encontramos a Jesús, que es el que está hablando. Y nos demuestra que está exactamente en la posición tuya y la posición mía. Porque cuando vino como humano, no vino a ser diferente de nosotros, sino a ser igual a nosotros, para enseñarnos el camino y para mostrarnos que teniendo nuestra voluntad bajo la voluntad del Padre, vamos a tener exactamente la misma victoria, el mismo éxito que Cristo tuvo contra el enemigo. Entonces Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. En el anterior él dijo: sin mí nada podéis hacer. Ahora dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. No, cuando él vino aquí, vino a dejar que su voluntad estuviera bajo la voluntad del Padre. Asimismo, poniendo nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, entonces podemos hacer las obras que él hizo también. Repitamos pues Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Allí está el secreto de su éxito. El tercero está en Romanos 5:20 y habla de tres cosas muy importantes: la ley, el pecado y la gracia. Comienza diciendo: y la ley entró para que el pecado abundase. Ahora, si lo dejamos hasta allí solamente, vamos a pensar: oye, pero ¿qué clase de Dios es ese que trae la ley para que haya más pecado, para que seamos más pecadores? ¿Cómo puede ser? No, eso no es lo que está diciendo. Tenemos que terminar todo el versículo para ver exactamente cuál es el objetivo de la ley. Volviendo a repetir, Romanos 5:20, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Dios tenía que presentarnos ese espejo de la ley, el espejo de su carácter, para que nosotros, al vernos en él, nos diéramos cuenta que no estábamos tan bonitos como pensábamos. Porque tenemos la tendencia a compararnos con los demás y a sentirnos mejor que los demás y a pensar que por lo menos si hago algo mal, no es tan mal como fulanito que hace tal y tal. Entonces Dios tiene que permitir que nos veamos tal como somos y tan lejos que estamos del estándar del carácter de Dios.
Entonces nos puso este espejo y cuando nos damos cuenta que verdaderamente hay en nosotros una pecaminosidad tremenda, porque nos vemos tal como verdaderamente somos, entonces podemos sentir la necesidad y Dios envía su gracia sobreabundante para que nosotros podamos sobrevivir y no ser aplastados por el pecado. Entonces, Romanos 5:20, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. El siguiente es de Filipenses 2:5-8 y es la descripción de la mente, la forma en que Cristo piensa, la forma en que Cristo actuó para que nosotros podamos actuar de la misma forma, no copiándolo porque no podemos ni copiarlo. Lo que Cristo quiere hacer es un trasplante de su mente y ponerla en nuestra mente para que podamos entonces tener el carácter de Cristo. Y comienza con la palabra haya. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el pensar de él? Bueno, dice que el cual, Cristo siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Quiere decir que se vació, se aniquiló a sí mismo. Tomando, número 2, forma de siervo. Número 3, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos abajo para poder rescatarnos. Si ustedes le ponen un color diferente a cada uno de esos pasos o los subrayan, les ayudará también para poder aprendérselos. Como habíamos hablado antes y hemos sugerido, hay personas que los sacan aparte, los escriben en un papel diferente. Con eso los pueden llevar consigo a donde quiera que van, a alguna cita, donde tienen que esperar. Mientras tanto pueden ir estudiando. Otros lo sacan a tarjetas. Tengo una persona que conozco en California que los escribe en tarjetas de diferentes colores y nomás con ver el color de la tarjeta ya tiene una idea de cuál es el versículo del cual va a repetir, el cual va a repetir. Entonces, nuevamente, comienza como Dios, luego entonces se anonadó a sí mismo, ese es el primer paso abajo, tomó la forma de siervo, ese es el segundo paso, hecho semejante a los hombres, el tercero, y siendo hallado como hombre, siguió. ¿Qué siguió haciendo? Entonces se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y no solamente una muerte como cualquiera, no, la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa. 7 pasos hacia abajo. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente que quiere darnos a nosotros para que podamos tener el carácter de Cristo como lo tuvo Cristo. Luego entonces tenemos el siguiente que es de Romanos 6:23. Para este generalmente les doy una clave aquí y es este regalo. Habla de un regalo, pero primero habla de una paga, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Generalmente tengo, y no sé si lo saqué de aquí, pero vamos por aquí, puedo conseguir uno. Aquí está uno, un cheque. Entonces, si alguien le da a usted un regalo y cuando usted lo abre, resulta que lo que es un cheque y cuando ve el cheque, se da cuenta que no es un cheque de regalo, es un cheque de pago por las horas que usted trabajó para su jefe. Eso no es ningún regalo. Enseguida usted les diría a las personas, yo trabajé por esto. Esto es mío, esto me pertenece. Yo me lo merezco. Yo puse mis horas, yo puse mi energía, yo tuve que marcar la hora de entrada y la hora de salida. No pude salirme a hacer lo que yo quería mientras estaba el tiempo corriendo. Tenía que estar allí, tenía que estar trabajando para mi jefe.
Entonces, el pago no es lo mismo que el regalo. La paga del pecado es muerte. Esto es lo que nos merecemos. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un regalo por el cual nosotros buscamos pagar, deja de ser regalo en ese mismo momento. Si alguien le da un regalo y le dice, aquí tienes este regalo para ti, me debes $5. Enseguida tú dices, entonces no es un regalo, ¿verdad? En el momento que a un regalo se le pone paga o deuda, deja de ser un regalo en ese mismo momento. Así como es de diferente un regalo de un sueldo, son completamente opuestos. El sueldo no es un regalo y el regalo no es ni cerca un sueldo. De la misma manera, la vida eterna y la muerte son también opuestos. Dios nos dijo que la paga del pecado es vida eterna en cierto lugar y el regalo de Dios es vida eterna en otro lugar. No, dijo, la paga del pecado es muerte y la muerte es opuesto a la vida eterna. Eso es un buen punto que se puede sacar de allí, de ese versículo, tan simplemente, tan opuesto como es regalo de pago, así es de opuesto la vida eterna y la muerte. No son ni cerquita, no se pueden comparar. Entonces, el siguiente viene del libro de Jeremías 29:11, y nos habla de los pensamientos que tiene Dios. Dios piensa en nosotros y nos dice, yo quiero que sepas lo que estoy pensando. Entonces, en Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé, es Dios hablando, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo hacia ti y quiero que tú también lo sepas, dice Jehová. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros. Él siempre está pensando en qué nos va a dar. Él busca qué darnos. Ya se le debe haber acabado todo lo que tiene que dar. No, nunca se le acaba. Y nunca nos da las cosas medidas o tacañas, no. Nos da efusivamente, nos da generosamente, más de lo que necesitamos. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, decía en el otro, ¿verdad? Y aquí dice, quiero que sepan lo que estoy pensando. Estoy pensando en cuanto a ustedes y pienso siempre pensamientos de paz, no de mal, para daros un futuro, un fin esperado. Ese fin, ese producto final que Él quiere hacer de nosotros, ese carácter de Cristo perfeccionado en nosotros, Él nos lo tiene que dar. Nosotros no podemos. Pero Él dice, eso es lo que estoy pensando. Permíteme y yo te lo voy a dar. Entonces, estamos en el capítulo 7, lleva por título Santificados por la Fe, y habíamos quedado en la página 96. Sin embargo, me gustaría comenzar, la vez pasada hicimos un repaso de la vida de Abraham y le agregamos el capítulo 22 de Génesis, en el cual cuenta la experiencia de cuando Dios le pidió a Abraham que entregara como sacrificio a su hijo, su único hijo, Isaac. Hablamos de eso por una razón importante. En el capítulo en que estamos estudiando, vamos a entrar a una sección en la cual en el Nuevo Testamento se cita la experiencia de Abraham. Queríamos entonces saber exactamente a qué se estaba refiriendo para que estas cosas se puedan fijar y puedan ser más claras en nuestra mente. Entonces también les había aconsejado que dentro de lo posible pudieran regresar a Patriarcas y Profetas y leer el capítulo 13. El título es La prueba de la fe y les dije que es como una inyección de fe. Espero que lo hayan podido hacer. Si hay alguna persona que no tiene acceso a ese libro y que desea tener el capítulo, avísenme a la dirección de correo electrónico que Janet pone allí en la charla. Me lo pueden pedir y yo con mucho gusto, no importa en qué lugar del mundo esté, se lo puedo mandar como un archivo PDF
que lo pueden abrir y lo pueden imprimir, ¿ok? Bueno, en el capítulo en que estamos ahora, en el capítulo de santificados por la fe, para hacer un recuento, en la página 93 había comenzado citando a Lucas 18:8, donde se encuentra una pregunta. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Suena como que está dudando. ¿Habrá tan poca fe que la podrá encontrar? ¿Habrá fe en la tierra? Por otro lado, el predicador nos decía que en Lucas 13, versículos 6 al 9, encontramos la parábola de Jesús, en la cual un dueño de una viña tiene una higuera en ese lugar y va buscando fruto. Y va un año, y va el segundo año, y va el tercer año, y no hay fruto. Entonces habla con su mayordomo y le dice, quita ese árbol de allí, está simplemente tomando espacio y no está haciendo nada, bótalo, quémalo. Y el mayordomo le dice, Señor, déjala un año más. Yo la voy a cavar, la voy a estercolar, y entonces, si da fruto, pues muy bien. Si no, entonces tú decides qué vas a hacer entonces. La cortas o la dejas, hace con ella lo que quieras. La aplicación principal de esa parábola está claramente allí refiriéndose al pueblo de Israel. El pueblo de Israel durante 3 años de ministerio de Cristo no habían mostrado ninguna fe. Buscaban entre los mismos suyos y no había fe por ninguna parte. Nadie creía. Entonces, él hace esta parábola para demostrarles a ellos exactamente lo que estaba buscando. Sin embargo, como no encuentra fruto en ellos, se le da un año más. Y precisamente para cuando llegó el año 34, el siguiente año, cuando con la muerte, el apedreamiento de Esteban, se terminó el periodo de prueba o de probatoria que se le había dado, asignado al pueblo de Israel. Entonces, se le aplica a ellos, pero se aplica a nosotros también. Porque ¿qué fruto está encontrando Dios en nosotros o qué fruto está buscando y no encuentra? Entonces, así que hasta ahora tenemos fe y tenemos fruto. Luego el tercer versículo que se sacó a colación fue Deuteronomio 8:3. En este versículo, palabras que conocemos tal vez bastante bien, se dice, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso será lo que querramos seguir, lo que vamos a querer obedecer, practicar. Entonces tenemos fe, fruto, práctica u obra. Y luego en Hebreos 10:38 se nos asegura y se nos afirma que el justo vivirá por la fe. Ahí están, fe, fruto, obra y fe. Esas 4. ¿Qué tienen esas 4 cosas que ver? ¿Cómo están relacionadas la una con la otra? Entonces, pasemos ahora sí a la página 96 de nuestro libro, donde vamos a comenzar a leer lo que ya habíamos estudiado antes hasta cierta forma, pero ahora quiero que vayamos, antes de leer aquí, ya habíamos leído del versículo 20 al 24, quiero entonces que vayamos directamente a nuestras Biblias, por eso les pido siempre que tengan sus Biblias a la mano y que tengan papel y lápiz también, porque no solamente seguimos lo que está en el capítulo del libro, sino también tratamos de conseguir otras cosas que nos ayuden a fijar estos temas y estos conceptos mejor en nuestras mentes. Así que, por favor, abramos nuestras Biblias al libro de Santiago. Santiago. En el libro de Santiago, que se encuentra después de Hebreos, está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego va Hechos, Romanos, etcétera. Sigan para adelante. Está más bien cerca del libro de Apocalipsis. Después de Hebreos, Santiago. Vamos al capítulo 2. La mayoría de las personas no tienen su pantalla puesta, así que no puedo ver cuando las están encontrando, pero me imagino que ya todos han llegado allí. Así que entonces, Santiago, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer en el versículo 14. Santiago 2:14. Dice
allí: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Bueno, hemos estado precisamente aprendiendo que la justificación es por la fe, la santificación inclusive, aquí dice santificados por la fe. Pero aquí la pregunta se hace como para hacernos pensar: ¿podrá la fe salvarlo? Sigamos en el versículo 15. Y si el hermano o la hermana, perdón, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, o sea, del pan, no tienen comida, no tienen alimento. Versículo 16, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? En otras palabras, usted está allí con el hermano y está hablando y se da cuenta que no tiene que ponerse, con qué abrigarse, y sabe que tiene hambre, que le está pegando el estómago del espinazo, y usted le dice: ay, vaya a su casa, que el Señor lo bendiga, que le vaya muy bien. Yo voy a la casa y voy a almorzar, y después de que almuerce voy a orar por usted. ¿De qué le va a servir eso? Dice: ¿de qué le aprovechará? Versículo 17. Así también la fe, si no tuviere obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por si acaso nos sentimos muy bien de que piensan: oh, tienes fe, muy bien, muy bien. Pero ¿sabes qué? Los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Pero de qué les sirve? ¿Saben qué? Si hay alguien que cree que Dios existe, es los demonios. ¿Por qué? Porque ellos han estado en su presencia, ellos vinieron de allá de donde Él vive. Ellos estuvieron delante de Él. Entre Satanás y sus ángeles caídos, sus ángeles malos, no hay ningún ateo. Piénselo bien. Entre ellos no hay alguien que no cree en la existencia de Dios. La Biblia nos lo confirma aquí. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Y de qué les sirve la fe que tienen? Solamente para temblar. Para nada más les sirve. Sigamos leyendo. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Por esta razón era que queríamos ir a estudiar y a repasar la vida de Abraham y a ver la historia de la experiencia en el capítulo 22 de Génesis, cuando se le pidió que entregara a su hijo en sacrificio. Porque aquí se menciona también, y queremos entender bien qué es lo que Dios nos está tratando de decir por medio de Santiago, en cuanto a la fe y las obras, cómo se relacionan. Voy a parar un momento aquí, porque hay muchas personas que leen este pasaje hasta allí y terminan haciendo una conclusión errada. Y les voy a decir por qué. Primeramente, porque esto no es lo que Santiago está diciendo. Esto no es lo que la Biblia enseña en cuanto a las obras y la fe. Generalmente la conclusión es: como dice que la fe tal vez no puede salvarle, y dice que Abraham, nuestro padre, fue justificado por las obras. Entonces, se dice erróneamente, lo que necesitamos es fe y obras. Ni la fe sola, ni las obras solas, sino la fe y las obras. Y entonces generalmente a este punto se saca una ilustración, y he escuchado esta ilustración muchas veces desde mi juventud. Se predica, se enseña y se dice para explicar mejor: bueno, esto es lo mismo que si ustedes tomaran, por ejemplo, una lancha. Y en la lancha tienen uno de los remos que se llama fe, y el otro remo se llama obras. Y entonces usted se sienta en la lancha, agarra el remo de la fe y comienza a remar.
a remar y a remar. ¿Y hacia dónde va? Sí, exactamente, en círculos, ¿verdad? Y va a seguir así hasta que quiera. Ah, no, no estoy andando bien, entonces la fe sola no. Ah, sí, Santiago dice que la fe sola no. Entonces vamos a agarrar las obras y vamos a darle a las obras y a remar con las obras. ¿Y en qué dirección vamos? En un círculo, en dirección contraria de la anterior, pero todavía en un círculo hasta que querramos o hasta que nos mareemos. Ah, entonces dicen, entonces lo que Santiago quiere decir aquí es que necesitamos las dos. Necesitamos la fe y necesitamos las obras. Y remamos con la fe y las obras. La fe y las obras. La fe y las obras. Y ahora sí vamos hacia adelante. Vamos una vida con una vida cristiana, feliz y llena de éxito. Eso no es lo que el apóstol Santiago está enseñando. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Leamos un poco más para ver qué es lo que nos enseña verdaderamente. Versículo 22. Estamos ahora en Santiago, capítulo 2, versículo 22. ¿No ves que la fe obró con sus obras en Abraham y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputada a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. Perdón, es una pregunta. ¿No fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino? No solamente eso, también hizo obras. ¿Cuándo? Cuando puso el cordón carmesí, lo colgó de allá para que cuando las huestes de la armada de los israelitas vinieran a tomar la ciudad de Jericó, supieran cuál era su casa y la pudieran salvar. Esas fueron obras. Todas estas son obras. Al fin y al cabo, cuando estudiamos la historia de Abraham, por eso él dice allí que fue justificado por obras. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dios lo llama y le dice, quiero que entregues a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo? Se levantó. Eso es obra. Cortó la leña. Levantó a los dos mozos. Levantó a su hijo. Cogió el fuego y comenzó a caminar. No 2 ni 3 pasos ni 3 millas. 3 días de camino. ¿No es eso trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo? Obras y obras y obras y obras y obras. Con razón dice allí, no fue justificado por las obras. Y no solamente eso, cuando llegó al pie de la montaña que Dios le señaló, donde tenía que entregar a su hijo, le dijo a sus mozos, ¿qué? Quédense ustedes aquí con los asnos, que yo y mi hijo iremos allí a adorar y volveremos los dos. ¿Dónde era allí? Tenía todavía que subir la montaña, más obras, y cargando la leña, cargando el fuego, y pensando en lo que iba a hacer con aquella batalla en su mente, confiando en el Señor, creyendo que él iba a sacar adelante esto de una manera o de otra. Cómo él no lo sabía, pero eso no era importante. Lo importante era a quién conocía. Luego llegó allá, ¿qué más? Más obras. A poner las piedras para el altar, a poner la leña sobre el altar, a amarrar al hijo, explicarle por qué iban a hacer lo que iban a hacer, a amarrarlo, a subirlo, a montarlo allá y luego a tener el cuchillo listo para matarlo. Obras y más y más y más y más y más obras. Con razón dice él allí, fue justificado por sus obras. ¿Cómo? Rahab también. ¿Cómo? Vamos al versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Ahora les daré una ilustración de esto, no a la manera de la lancha, a la manera de lo que está hablando aquí.
Ustedes, tal vez algunos conocen los inviernos del hemisferio norte, bien al norte, o el hemisferio sur, bien al sur, donde hay nieve, donde todo se seca, todos los árboles parece que estuvieran muertos. Pero en la primavera, los árboles que están vivos todavía, que parecen muertos, pero están vivos porque han estado bebiendo de la tierra, nutriéndose durante todo el invierno, comienzan a echar hojas y luego echan flores y luego viene el fruto. Pero si usted tiene un árbol muerto en su yarda, en su patio, y a ese árbol muerto, como se ve tan feo y tan seco y sin hojas, sin flores, sin fruto, usted dice, oye, a ese árbol lo que le hace falta es fruto. Lo que le hace falta es fruto. Y va y compra unas frutas de plástico o de madera y viene y se las cuelga. Unas manzanas o tal vez unas naranjas o peras, lo que quiera, y se las cuelga. Ah, ahora el árbol sí tiene frutos. Pero si usted toma uno de esos frutos y los muerde, ¿qué va a encontrar? No va a ser un fruto vivo. Es un fruto tan muerto como el árbol del cual vino. Porque un árbol muerto no puede dar fruto vivo. El árbol tiene que estar vivo para dar fruto vivo. Vuelvo a leer el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Si la fe no está obrando, es porque no es una fe viva, es una fe muerta. Y el apóstol Pablo lo dice muy claramente en el libro de Gálatas. Echen un poquito hacia atrás, devuélvanse un poquito, no mucho, al libro de Gálatas. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. La forma en que yo me lo fijé en la mente fue de esta manera. No sé si algunos conocen de Venezuela. En Venezuela hay lo que se llama el 5 y 6. Son unas carreras de caballos donde la gente apuesta y demás. Es como una lotería, una suerte de loterías. Y entonces, como es el 5 y 6, así por fin pude fijarme que era en el Gálatas 5:6. Siempre se me olvidaba. Espero que esto les ayude a algunos. Entonces, en Gálatas 5:6, Pablo da una definición bien clara de la relación entre la fe y las obras. Lo hace tan sumamente bien que cala perfectamente con lo que Santiago estaba diciendo. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión tampoco. ¿Sino qué? Entonces, ¿qué? Sino la fe que obra por el amor. Entonces, no es que la fe es la que nos da la salvación o la justificación o la santificación o la preparación para el cielo o el perdón. No, sola no. Las obras, ya sabemos que por obras no nos podemos salvar, ni ser santificados, ni glorificados, ni justificados, ni perdonados. Nuestras obras no sirven de nada. Tampoco es la fe y las obras. Tampoco es la fe con las obras. No, es la fe que obra, porque la fe que tiene obras es una fe viva. Si la fe está muerta, no van a haber obras. Las obras van a ser tan muertas como la fe, igual que el árbol. Si el árbol está muerto, no puede dar frutos. De una fe muerta no hay fruto vivo. Pueden que las dos personas, vamos a decir dos personas, una con fe viva y otra con fe muerta, vayan a la misma iglesia, se sienten en la misma banca, digan la misma oración, den las mismas ofrendas, devuelvan los mismos diezmos, guarden el mismo día sábado de reposo, etcétera, etcétera, lean la Biblia, oren, de todo. Pero si uno de ellos tiene fe muerta, todas esas cosas son obras muertas. Es lo que Isaías 64:6 describe como trapos de inmundicia. Pero donde hay fe viva,
Todas esas cosas son hechas no por la persona, sino por Cristo que vive en nosotros, y la fe de Cristo, me estoy adelantando a la historia, es la que va a producir esas obras vivas que vienen de una fe viva. Sin fe viva no hay obra viva. Entonces regresemos ahora sí al libro, al capítulo que estábamos estudiando. Página 96. Página 96. Allí está la cita de Santiago 2, 20 al 24. Vamos a leerlos juntos, ya que ustedes lo tienen allí y todos están con el micrófono apagado, podemos leer juntos. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sí, si no tiene obras, si el árbol no tiene fruto, es porque el árbol está muerto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, pero tiene que ser una fe viva para que haya obras vivas. Tenemos que tener eso muy claro en nuestra mente, porque la salvación por obras, el legalismo, es algo que llevamos muy arraigado. Y especialmente si somos, bueno, especialmente no, todo el mundo lo lleva arraigado, porque especialmente, vuelvo a decir especialmente entre los países latinos, venimos de una sociedad y de una familia y ascendencia y antepasados tan legalistas en su forma de vivir sus religiones, que venimos y llegamos a ser adventistas y traemos el legalismo junto con nosotros y lo pasamos y lo transformamos y lo traducimos al adventismo. ¿Y qué estamos viviendo? Un adventismo legalista. Los demonios también creen y tiemblan. Los adventistas también creen y guardan el sábado. ¿Y de qué nos sirve si no es Cristo el que lo está guardando en nosotros? ¿Ven la diferencia y la importancia? Seguimos leyendo en la página 96. El hombre es justificado por las obras, no solo por la fe. ¿Estamos aprendiendo lo que estas escrituras nos están enseñando? A fin de que Abraham fuera contado como justo, su fe tuvo que hacer algo, tuvo que obrar, actuar. Si la fe está viva, va a actuar. La fe viva no se puede quedar quieta, no se puede quedar sin actuar. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si no hay obras, si no hay frutos, porque la fe está muerta, ¿verdad? Entonces, las obras muestran qué clase de fe hay. Si los frutos son de plástico o de madera, la fe es muerta. Si los frutos son vivos, los frutos son frutos que, como dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, esa persona lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, si hay ese fruto allí es porque hay una fe viva. Sigo leyendo. Las obras revelan qué tipo de fe es. Las obras de Abraham revelaron que él creyó a Dios. Somos justificados por obras, no solo por la fe, porque las obras testifican qué tipo de fe es. Un árbol bueno dará un buen fruto. Un árbol malo dará fruto venenoso. Por la manifestación de un fruto genuino. Si hay obras buenas, entonces Dios reconocerá que hay una fe genuina. Una fe verdadera que siempre dará frutos buenos, no solo será apariencia. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué estará buscando? Fe que obra, fe genuina, fe viviente.
entonces puedes ver cómo Dios está esperando que nosotros creamos en su palabra, ya que cuando decidamos creer, entonces habrá frutos y por esos frutos Él sabrá que hemos creído en Él. Entonces, ¿qué es la fe? Esto lo continuaremos la próxima vez, la próxima semana, leyendo la historia de alguien que demostró su fe de una manera impresionante, tan impresionante que impresionó hasta a Jesús. Entonces, mis hermanos, estoy muy contenta de que hayan recibido la invitación de Dios para esta noche y espero que esta lección se quede grabada, arraigada, fundamentada, cementada en sus mentes, de manera que no haya ninguna otra doctrina ni evangelio torcido que venga a hacernos pensar de una manera diferente, porque Cristo está buscando fe que obra por el amor. Les invito para que nos arrodillemos para orar al cerrar nuestra reunión. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque de tantas maneras tú buscas el modo que podamos entender lo que tú nos estás diciendo y lo que es esencial para nuestra salvación, esencial para la justificación, esencial para la santificación, esencial para que podamos tener un carácter como el carácter de Cristo y estar listos para tu venida. Volvemos a preguntarnos, ¿es esencial? Es demasiado esencial. Por lo tanto, Señor, ayúdanos para que ahora, después de terminar esta reunión, regresemos nuevamente a nuestras Biblias, al capítulo, si es que lo tenemos impreso, y volvamos a repasar para que así estas cosas puedan madurar en nuestra mente, llegar a ser parte nuestra, que así como ese legalismo está arraigado y lleva raíces de aquí hasta la China, asimismo, Señor, esas raíces puedan ser sustituidas por el entendimiento de lo que una fe viva hará. Esa fe viva producirá frutos vivos, el fruto que tú buscas en nosotros. Gracias, Señor, porque abres nuestra mente. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a comprender. Ayúdanos, Señor, a mantenernos libres de toda otra impresión e ideas que tengamos y que mantengamos una mente que esté dispuesta a aprender de ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén.